Hoy vamos a ver técnica relacionada al hashing, más relacionada con lo que yo llamo y no solamente yo, los diccionarios basados en valores o el modelo de discreta. Me hice un mini plan para guiarme, vamos a ver si cuánto le respecto, pero algo que quiero aclarar antes de ir a los detalles técnicos es que los algoritmos que hemos visto ahora siempre irán haciendo comparaciones. Y hay algunas justificaciones prácticas para muchas aplicaciones de limitarse en eso, pero hay otra aplicación donde podemos ir mucho más rápidamente. Todos saben lo que es la búsqueda binaria, espero, ¿sí? Super. ¿Alguien sabe qué es la búsqueda por interpolación? No, está bien, no está en el programa, pero a veces se ve en CC1002. Yo voy a explicar búsqueda por interpolación como un ejemplo de algo que no está en el modelo de computación y va a ser relativamente simple, pero eso da una idea con ejemplos simples de lo que vamos a hacer después con los diccionarios en comparación con los diccionarios que han visto como árbol AVL y árbol 2.3. Y la diferencia entre búsqueda binaria y búsqueda por interpolación es similar a la diferencia entre un árbol AVL y una tabla de hash. Y después iré un poco rápidamente porque lo tienen apuntes también, pero 2, 3 o 4 tipos de estructura que aprovechan de los valores. Y al final espero tener 5 minutos para hablar de las ventajas y desventajas, de por qué vamos a ver que la tabla de hash puede ser mucho, pero mucho más rápida que las otras soluciones. Pero hay que entender por qué no siempre se usa una tabla de hash. Es como un auto, una bicicleta muy, muy, muy rápida, quizás viene con inconvenientes. Hay que tener conciencia de eso y sería la lección más importante del curso. Ok, voy a tomar un otro slide. Primero, búsqueda por interpolación. Yo sé que ahora no existe los anuarios telefónicos, ¿verdad? pero yo soy viejo, yo conocí los libros enormes en Francia, son todos en página amarilla o Aquí blanco, también. variado. Y cuando uno busca un número de teléfono, uno tiene que buscar adentro. Y por ejemplo, y ojalá no piensen que es por mi ego, pero si se busca en algo que está una lista alfabética, y si quieren buscar por mi nombre, es más práctico usar mi nombre porque el inicia por la letra B. Iniciar por búsqueda binaria al inicio y después ir a la mitad y después ir a la mitad y después ir a la mitad no es la mejor manera de buscar. En vez de eso, uno puede imaginar que de A a Z, el orden alfabético, quizás hay la misma cantidad, de A a Z es alfabeto y quizás podemos asumir, y es una hipótesis, y vamos a volver a eso al fin de la clase, que hay la misma cantidad de nombre que inicia por A que por B, por C, por D, por E, por F, por G, por H, por toda la letra del alfabeto, que no es exactamente verdad. Pero si grupamos por 3, si grupamos por 4, más o menos vamos a tener una distribución relativamente equitativa. Y entonces, si B es la segunda letra del alfabeto y que yo tengo, no sé, 260 entradas en mi lista, yo podría buscar a la posición 20 y ser más cerca de dónde son los B en la lista que si yo busco a la mitad. ¿Se entiende? Lo voy a dibujar un poco de manera mejor. Cuando lo traduzco en un arreglo de número, imaginamos que el arreglo inicia con el valor 13, ¿ok? Y termina con el valor 2020, al azar. Si yo estoy buscando por el valor 2000, ¿dónde quieren buscarla? Al final. Al final, bueno, O sea, más cerca cerca del del final. final que del inicio, ¿sí? Ujú. Pero
yo soy un computador por ese ejercicio. El arreglo es de tamaño 100. Si es de 100, es 99 acá. ¿En cuál posición J yo voy a buscar? Donc, I0, vamos a llamarlo L para left y R para right. Eso es una interpolación. Es cuando yo tengo puntos en tengo el dibujo arriba. Yo voy a hacerlo mejor. Si tengo un plot como eso, hago un experimento y por n igual tan, el tiempo llega acá. Y por n igual tan, el tiempo llega acá. Eso es el tiempo y eso es n. ¿Cuánto me demorará por eso? Yo no sé, la curva podría ser como eso, quizás es logaritmo, podría ser eso, pero una interpolación es adivinar y una interpolación lineal es asumir que es lineal y decir entonces por n igual eso, probablemente el tiempo es eso. Eso es una interpolación, se usa en estadística, se usa incluido en complejidad y una interpolación lineal es hacer una línea y asumir que la relación entre los dos es lineal. Se puede hacer con fórmula más complicada. Si asumimos que los números no tienen algo especial, que se distribuyen más o menos de manera razonable y que es un arreglo ordenado, disculpa, yo olvidé de mencionarlo. Si el arreglo es ordenado y que asumimos que crece linealmente, ¿dónde habría que buscar 2000 con alta probabilidad? Vamos a calcularlo junto. ¿Cómo yo podría interpolar? ¿Dónde buscar X igual 2000 en mi arreglo ordenado que inicia en 13, termina en 2020, con el elemento L0 y R al final? Yo voy a querer tomar en cuenta si es el arreglo A, AL y AR. Voy a querer tomar en cuenta R y L. ¿Y algo más o no? Largo del... ¿No es una ecuación de la recta? Sí, es una interpolación lineal. Es una inversión de la ecuación de la recta. Lo podría haber hecho así. Yo voy a querer R menos L, que es cuánto índice hay al arreglo. ¿Sí? La valor AR menos AL, que es de cuánto crece las valores desde la primera a la última. ¿Claro? Sí. Pero lo que me interesa es también X, saber cuánto X, si X es grande por eso o pequeño por eso. ¿Sí? X menos AL. Porque si el inicio del arreglo era 1999, tendría que iniciar al inicio. ¿Cómo combino eso para tener una fórmula para J? Vale, yo preparé el trabajo, usted tiene que trabajar un poco también. Se saca la pendiente entonces. Sí, El exacto. AR, eso partido el R menos L. Ok, perfecto. Le voy a cambiar. Hop. Estoy haciendo un poco Pregunta, para profe, terminar pronto. ¿ADR Sí. es el tiempo que demora? No, ADR es la valor del arreglo A en la posición R. Ah, ok. Vamos a hablar del tiempo del algoritmo después, pero ahora es solamente un arreglo de valores. Ya ¿Sí? entiendo. Tú dijiste AR menos AL dividido por R menos L, Eduardo. Sí, como que Pero debería yo lo ser puse el al revés, recíproco, porque ¿no? después el J es un índice que tú quieres. Ah, ya, ok. ¿Sí? Y ahora que, bueno, esta es el inverso, el pendiente de la línea en el otro referencial. Inversa. Es la misma idea que tú, pero ya puesta. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Se multiplica por ese Multiplicación. factor de ahí. Ahora, con X menos AL, yo tengo esta distancia.
en valor, de verdad, esta distancia de x menos AL, ¿sí? Ujú. Yo divido por esta distancia que es de AL a AR. So, yo tengo el ratio, el arreglo está más o menos a 2/3, a 4/5 o algo con eso, la proporción. Y lo Ujú. multiplico por este valor de L a R, que es y cuánto índice. So, soy a 2/3 del arreglo, hay 100 cosas, ok, pues, entonces es la posición 76 o algo como eso. ¿Sí? Ujú. O sea, el algoritmo de búsqueda por interpolación que busca en un arreglo A por un valor X y vamos a agregar L, R por que sea más fácil a escribir el rango de L el rango adentro de cual él busca dentro de A. Él va a calcular rota con esta fórmula, que puedo copiar. Un poco más pequeño. Hop. Y si ok, me falta espacio. ¿Cómo? Oh, yo voy a comprimir un poco acá. Si X está más pequeño, con suerte lo vamos a encontrar, pero no necesariamente porque es una aproximación, es una adivinancia, ¿sí? ¿Claro? Si X es inferior a AJ, vamos a buscar en AXLJ. Si X es superior o igual a AJ, vamos a buscar en AX JR, porque es un arreglo ordenado, sabemos dónde buscar. Y la Ujú. propiedad interesante es que si los datos son distribuidos de manera más o menos con buena propiedad, vamos a reducir de tamaño en dos comparaciones de este tipo, vamos a reducir de n a raíz cuadrado de n. Para demostrarlo hay que ver cuál es la condición especial, pero en promedio pasamos de n a raíz cuadrado de n en dos comparaciones y eso nos da una complejidad de logaritmo de n, porque somos n es 2 a la log de n y cuando tomamos la raíz cuadrada de eso, tomamos la mitad de log n, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de log n hasta que llegamos a algo trivial, es el logaritmo del logaritmo de n. ¿Claro? Un poco rápido, pero eso. Eso es la buena noticia de los modelos. Para hacer espacio, yo creo que eso no le va a ayudar mucho cuando van a releer las apuntes, yo va a comprimir un poco. Pero esa es la buena noticia, eso es lo que vamos a ver con la tabla de hash. Puede ser, mira, logaritmo de n en vez de logaritmo de n en la búsqueda binaria es mucho más rápido. Yo voy a anotarlo acá con buenas. Orden de log n. ¿Eso es claro? Hola Luis, disculpa, no te vi llegar. Hola. Pero ustedes me piensan, ¿por qué enseñamos búsqueda binaria si búsqueda por interpolación es log n? ¿O por qué yo escribí con buenas condiciones entre comillas? ¿Qué pasa si las condiciones son malas? ¿Ustedes pueden adivinar o no? La interpolación no daría un buen... Sí, Como... por eso tomo toda esta precaución, pero ¿pueden imaginar cuál es el malo ejemplo? Cuando esta fórmula del J va a me dar un resultado completamente equivocado. Cuando como la interpolación entre cada par de números sea distinto para cada par, ¿Sí? porque puede ser que tenga como una pendiente, claro, ese caso, no sé, ya me confundí. Pero ese es el caso que estábamos viendo. Claro. Entiendo.
No sé, lo hice así, vamos a ver si funciona bien o no. ¿Qué pasa en este caso? Y falta un valor que va a hacer funcionar o no. Si busco por 9, 7, 9, bla, 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 va a funcionar bien, porque entre 1 y 1000, y que X es cerca de 1000, 10.000, yo dibujé, son 9.999. Él va a buscarlo al final, está bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Ok. So, ¿cuál valor de X va a dar problemas? para los primeros. Mm. Si X igual 14, entre 1 y 10.000, ¿dónde debería buscar 14? Al principio. Al principio. 1. Ah, no. Perdiste, Eduardo. Te hice trampa. Vamos a hacer la recurrencia entre la posición 2 y la posición final, N. Entre 2 y 10.000, ¿dónde va 14? Tu turno, Pablo. Al inicio. Em, Va a ser entre, si tú haces la interpolación entre 2 y 10.000, en un arreglo siguiente grande, tú vas a buscar en 2. Luis buscaría en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, porque cada vez, escucha, el gap entre 8 y 10.000, 14, está al inicio. 10.000 es muy, muy, muy grande. So, si asume una interpolación lineal que los números son regularmente distribuidos, yo voy a buscar siempre al inicio. ¿Cuál va a ser el rendimiento de búsqueda binaria en este caso? N, N. o cercano a N, ¿no? Oh, de verdad, exactamente N, pero por Ah, simplificar, ya. yo voy a poner orden de N. ¿Sí? ¿Claro? Y Ujú. cuando digo por buenas condiciones, mira, pucha, cuando Eduardo vio 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 6, dijo, yo soy perdido, eso es súper bien distribuido, ¿por qué va a ser el peor caso? Sí, es muy bien distribuido, falta para la última valor. Mm. So, es suficiente de tener una valor grande bien posicionada para que Interpolation Search se equivoca completamente. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Luis, te sumaste a la mitad, pero ¿está completamente perdida o entiende algo? Entiendo, no todo, pero estoy prestando atención. Ok, eso está bien. So, Pero casi. ok, yo voy a hacer un recap de esta manera para hacer la transición a la sección 2. Pablo y Eduardo entendieron la búsqueda por interpolación que tiene ventaja. En promedio, con buena condición, puede ser muy rápido, pero en el peor caso, pucha ODN. ¿Sí? Ujú. So, voy a hacer una paréntesis, un bono. Búsqueda mixta. Una comparación binaria. Una comparación interpolación. So, hay varios algoritmos y es un poco mi tema de investigación de ver que, pucha, si tengo un algoritmo que está muy bueno en algunos casos, pero muy malo del otro, y un otro algoritmo que está mejor en algunos casos y peor en otro. Su búsqueda binaria va a ser log n todo el tiempo, si se implementa bien. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar de los dos? A una solución tonta donde uno ejecuta los dos algoritmos al mismo tiempo en paralelo, y cuando hay uno que termina, paramos los dos. So, como eso podemos ser seguros de tener al máximo 2 log n, porque la búsqueda binaria va a parar después de log n comparación, y como ejecutamos interpolación al mismo tiempo, se va a ejecutar el doble de operación, pero en promedio 2 log n, porque si interpolation termina muy rápidamente, yo puedo parar la búsqueda binaria. Eso introduce un factor 2 y no es muy inteligente. La búsqueda mixta es un ejemplo clásico. Yo voy a tener mi arreglo ordenado como eso. Cuando voy a hacer una comparación binaria, lo voy a dividir por 2, siempre. Y después voy a hacer una búsqueda por interpolación adentro de eso y va a cortar acá. Y con mala suerte, quizás lo que me queda es la grande parte, pero la divido por 2. Y después hago quizás una interpolación y llego acá. Y por suerte yo llego acá. Yo voy a tener la búsqueda mixta, se puede demostrar que va a ser orden de log n en el peor caso y log n en promedio. ¿Lo noto? So,
promedio lo pongo entre comillas, sorry. Es porque es promedio sobre una distribución bien definida que no defino acá, porque eso lo doy solamente como un ejemplo de ilustración del concepto de usar los valores. ¿Ok? Mm. Este ejemplo lo uso para mostrar bien o ilustrar bien la diferencia. La búsqueda binaria solamente usa comparaciones. No se puede engañar haciendo valores, cambiando los valores, todo eso. Los valores que sea 1, 2, 3 o 10, 20, 30 o 1, 2 y 10,000, para la búsqueda binaria es el mismo. Ella compara solamente si es más grande o no. No si es mucho más grande o solamente un poco más grande. Se pierde una ocasión de aprovechar de los datos, pero ignora el riesgo de equivocarse usando los valores de los datos. En contraparte, la búsqueda por interpolación sí aprovecha de los valores, pero se puede engañar. Es como ustedes pueden asumir que una comida se ve bien y que no está tan buena o algo como eso. La búsqueda por interpolación ve solamente la primera o la última valor del arreglo y asume cosas sobre los valores y si se equivoca va a tener un malo rendimiento. Con eso yo vuelvo al plan inicial. Ya vimos la búsqueda binaria, la búsqueda por interpolación, y eso lo doy como una ilustración del modelo de comparación, donde no es que los algoritmos solamente hacen comparación, los alumnos muchas veces se confunden. En búsqueda binaria yo hago división por 2, yo hago más 1, yo hago otra operación que comparación, pero yo hago estas operaciones sobre los índices del arreglo. Donde yo hago solamente comparación son los valores del arreglo. Y cuando estoy haciendo el índice de Google para responder a la consulta en Google de búsqueda, los índices de mi arreglo son el rango de una página web adentro de toda esa página web que indexada por Google. Son números muy, 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 muy grandes, con valores muy irregulares. Hace sentido de usar solamente comparación para eso. Cuando son números en un espacio muy grande que la lista es solamente un subconjunto, hace sentido. Contra el Value-Based Model, el modelo basado en valores, es lo que vimos con interpolación. Está usando los valores para acelerar, pero a un riesgo de hacer errores. ¿Claro? ¿Sí? Luis, Sí. ¿tiene eso claro? Es tu momento de enganchar. Si estaba perdida, ahora tú puedes recuperar todo. Ahora lo que vamos a ver, lo que vimos era el problema de búsqueda en arreglo ordenado, que se puede usar en diccionario, pero es un caso muy particular. Lo que vamos a ver ahora es el problema de diccionario que ya hemos explorado bien con AVLs, con Arbol 2.3 y cosas como eso. Y ahora vamos a verlo. Y todos estos AVLs, árbol binario de búsqueda, era basado en comparación, no usaba los valores. ¿Eso es claro para todos? ¿Sí? Ahora vamos a ver, ¿y qué pasa si tomamos en cuenta los valores? Voy a ver muy rápidamente los bitmap y colisión, son descritos en los apuntes, pero sirve para ponerse y después yo voy a describir la tabla de hash, las dos maneras de manejar la tabla de hash, y más que dar los detalles técnicos, lo que yo quiero es mostrar porque no hay mucha elección. Una vez que se decide de hacer eso, hay un problema, hay que resolver el problema y no hay tan manera de resolver el problema. No es arbitrario que enseñamos estas dos maneras. Son las dos maneras que tienen sentido para hacer una tabla de hash que funciona. Y la estructura de árbol creo que hablé demasiado con la interpolación, no tendré el tiempo. Ok. Vamos a volver a nuestra lista, pero yo tengo yo quiero usar los valores para ir más rápido. Por ejemplo, llega una llave que es Barbie. Y se acuerda del problema del diccionario, ¿no? Barbie es mi apellido y lo voy a asociar una valor, lo pongo en gris porque no, después vamos a olvidarnos de las valores asociados, pero por ejemplo mi correo electrónico.
Vamos a cambiar. Vamos a poner un root. Y mi correo electrónico. ¿Claro? Eso es un diccionario clásico. Hay llaves que uso para diferenciar las cosas y todo eso, y hay información asociada. Aquí la información es muy corta y la puse en gris porque después yo voy a olvidarme de notar la información porque toma demasiado tiempo de escribirlo y todo eso. Incluido probablemente la llave, yo voy a recortarlo a los 2 primeros dígitos. Pero eso es lo que tengo un diccionario. Muchos pares, llave, información, llave, información, llave, información. ¿Ok? Para ser más rápido, voy a tomar, y está súper. Yo voy a tomar solamente los 3 primeros dígitos del root. Si yo quiero usar los valores, una solución muy simplista es un bitmap. ¿Sabes lo que es un bitmap o no? Lo leí en la Que punta. lo que, sí, lo que Bitmap, decía antes, llevo, ¿no? Sí. sí, Que un a poco. cada número se le asocia. Vamos a anotar, vamos a tener un vector de bits 0, 1, de 0 a n. Y cuando tengo una llave como, por ejemplo, 22, yo voy a la posición 22 y yo voy a poner un 1. Aquí está. Yo tengo algo adentro de eso. ¿Sí? Si yo quiero solamente saber si Jeremy Barbet está en el conjunto o no, es suficiente. Si tengo información con eso, oh la la, no funciona. Hay manera de hacerlo funcionar. Hay manera de mantener la suma parcial. Necesito el arreglo. Hasta acá. ¿Y cuánto 1 tengo acá? Hasta acá. Por ejemplo, por el momento es 1. Hay solamente 1 porque es la primera entrada en la base de datos. Y después puedo tener un arreglo. Sorry. Lo voy a anotar en la otra dirección. Donde yo voy a tener toda la información que es asociada a mi llave. Y la suma parcial, de 0 a i, cuenta cuando hay, eso lo puedo usar como un puntero. Por ejemplo, si tengo 3 entradas, en mi bitmap yo voy a tener 3 1, y el primero 1 va a corresponder a la primera entrada en la lista, el segundo 1 a la segunda entrada en la lista, el tercero 1 a la tercera, y la manera de mantener eso es con esta suma parcial. La cosa es que la suma parcial tiene un costo, pero no es demasiado para mantenerlo. Pero el problema es que las entradas aquí en el arreglo tienen que ser ordenadas. Después se pone más complicada y todo eso. Pero eso, el bitmap en práctica no se usa. Por eso yo quiero ir rápidamente. Pero lo que quiero ilustrar es que tiempo constante. Una vez que tengo eso, si yo quiero encontrar el correo electrónico de la persona con root 22, yo voy en el bitmap 22, yo veo que sí está en la base de datos, yo miro la suma parcial, yo voy al índice en la lista de datos y ya yo lo tengo. No logué n, no logué de n en promedio con buenas condiciones, tiempo constante. ¿Claro? Pero, Sí. pucha, Profe, lo de la. ¿por qué nos enseñaron búsqueda binaria y búsqueda por interpolation y ABL y árbol 2-3? Había que enseñarnos eso directamente. Mucho más simple, mucho más rápido. ¿Cuál es el problema? Que se necesitan un arreglo muy grande. El Puede ser que no espacio es uno de los ocupe. problemas más grandes de los bitmaps. Es que si mi root no es 22, pero 22 millones, bla, 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 y que hay root 23, necesito un arreglo de 23 bits, 23 millones de bits.
Y para una clase de 4 personas, sería un poco gastoso de tener 23 millones de bits cuando realmente tenemos 3 rutas a codificar y basta con eso. ¿Sí? So, el espacio, pero también la inserción, los operadores dinámicos. So, la búsqueda es una operación, pero ya sabemos manejarlo. La búsqueda con un arreglo desordenada, búsqueda binaria, interpolation search y cosas como eso. Cuando se busca más allá que se va a usar para insertar elementos, remover elementos y todo eso. Y puede ver que cuando yo va a remover eso, yo va a tener que hacer el update de la suma parcial para todo lo que hay después. Yo va a tener que sacar eso y mover todo arriba o usar remover elementos en tabla de hash es muy difícil. Y eso. So, los dos problemas son espacio, grande arreglo. Pero la idea es la misma. So, vamos a decir 22, 7, y eso es grande. So, ahora, la manera de hacerlo, si tenemos un grande espacio, vamos a decidir que no voy a hacer un arreglo de 22 millones. Yo voy a usar una proyección. Yo voy a decir que hay el espacio de llaves. El espacio de índices. So, yo voy a decidir que hay varias notaciones, nunca sé cuál utilizar. Pero vamos a decir que el espacio de llave es grande N, es el dominio de las valores, son 23 millones en el caso de los RUN chilenos. Y vamos a decir, ok, somos 4 en esta clase, así que, bon, va N igual 4. Pongo en azul porque es un ejemplo. 23 millones y N igual 4. Bueno, idealmente vamos a decir 8, esperando que más sumaron para que sea más interesante. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a reducir el espacio de llave a algo como 8? ¿Una función? Una función. So, para ser rápido, yo voy a ir directamente a la función inteligente, pero ve que si tomamos los 2 primeros dígitos, que ya es no 8, es 90 o 100, pero si tomamos los... ¿Cuáles son los 2 primeros dígitos de su root? Eduardo. 23. 2-0. ¿Ah? 2-0. ¿Los 2 primeros? O Ah, sea, 20. Ah, sí, de verdad, porque 20. son más jóvenes, pero yo soy más joven que ustedes por la inmigración. Son 20 por Eduardo. Pablo, tú, 19. 19. Luis, ¿es indiscreto? 19 también. Ok. So, si éramos reduciendo a los 2 primeros dígitos, tendríamos 19, 19, 20, 22. Ya tenemos lo que se llama una colisión, que hay 2 nombres que van a ir al mismo casillero. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ujú. Ok. So, y además, si éramos con una clase de 50 alumnos, habría mucho 19 y 20, porque son todos del mismo rango de edad y que los root no son bien distribuidos. Si se toma los últimos dígitos del root, tendríamos una mejor distribución. Pero hay algo que se llama el paradojo de los cumpleaños, que pueden leer en las apuntes, no lo voy a hacer ahora, pero que muestra que la probabilidad de tener una colisión para algo tan simple que el mes de cumpleaños o que el día de cumpleaños adentro del año sube muy, muy, muy rápidamente, incluido con llave que son distribuidas aleatoriamente y cosas como eso. So, la clave, yo lo voy a anotar acá y espero que cacharon el problema colisión. Y el otro warning, no existe buena o perfecta
Para un conjunto de datos puede ser que una función de hash bien, pero justamente si no sabemos cuáles son los valores que vamos a tener, para cualquier función de hash, dado que se proyecta de un entorno muy grande a algo pequeño, siempre existen datos que van a generar colisión. Tenemos que manejar la colisión y intentar de encontrar buena función. Lo que yo voy a mostrar ahora es una manera muy simple. En vez de un bitmap, cuando hay una colisión, ponemos todas las cosas en una lista encadenada. ¿Se acuerdan de la lista encadenada? Chain list. ¿Sí? Ujú. Y eso es una tabla de hash con encadenamiento. ¿Claro? Cuando yo tengo que insertar un elemento X, yo calculo h de X, y vamos a volver a h antes de la fin de la clase. Me da un índice en mi espacio de índice y yo miro si hay, y yo agrego a la lista encadenada acá. Cuando yo busco algo, un valor X, yo calculo con h de X el índice, yo voy a eso y yo busco adentro de la lista que yo tengo acá. En vez de lista se podría usar una VD, una bol23, un diccionario, pero vamos a ver por qué la lista está particularmente bueno. Yo inserto siempre al inicio de la lista para ganar tiempo si no tengo que verificar si hay dos veces la misma llave. Si yo tengo que verificar por redundancia, yo tengo que percorrer toda la lista, entonces lo puedo insertar o de manera ordenada o algo como eso. ¿Claro para todos? ¿Sí? No, profe, a mí no me quedó muy claro. Ok. Tomamos los roots. Tú tienes tu root completo. Ujú. Yo voy a definir un poco más tarde una buena función de hash. No hay función de hash perfecta, pero que va a reducir de los 23 millones a mi n igual 8, o el tamaño de mi arreglo. Pero yo no puedo ser seguro que no vaya a tener colisión, que no vaya a tener, aunque no usamos algo tan tonto que los dos primeros dígitos, que seguramente va a ser colisión, yo no puedo prometer que no hay colisión. Colisión es cuando yo tengo dos valores x y y, tal que h de x igual h de y. ¿Eso es claro o no? Ujú. Sí. La manera de manejar eso es de no hacer como un bitmap, donde cada posición tiene una y una sola valor. Ahora vamos a decir que cada posición puede tener más que una valor. Ojalá no demasiado, porque en el peor caso todo van al mismo y tengo una lista enlazada de n valor y no es lo que quería. Ah, ya. O sea, que en las colisiones se pone una lista enlazada. Eso, cada vez que una lista, Ya, enfin, ya, de ya. verdad, a una lista enlazada en todos, no puede poner o un elemento o un puntero, tú no vas a saber cuál es la diferencia. Pero en Ujú. general, a una lista enlazada vacía o de tamaño 1, y cuando hay colisión, hay de tamaño 2, y cuando hay 3, 4, 5 colisión, una lista enlazada de tamaño 3, 4, 5. ¿Ahora te queda Ujú. claro? Sí. Ok. Eso es una de la manera de manejar las colisiones, pero quiero demostrar una otra rápidamente, que es un poco más complicada, pero se usa mucho y tiene su ventaja también. ¿Qué otra manera podríamos hacer? Digamos que h de x y ya yo inserté x acá. Y eso es h de x. ¿Ok? Y viene, yo tengo que insertar y. ¿Qué yo puedo hacer? Una solución era de tener una lista enlazada. La otra solución sería de decir, ok, aquí es ocupado, lo voy a poner al lado. ¿Sí? Y cuando busco por y, yo voy a buscar a h de y, es x, ¿ok? No puedo decir que y no está porque quizás está al lado, yo voy a buscar al lado y eso. Y cuando viene h de z, si de nuevo tengo una tercera colisión, muy mala suerte, lo podría poner de nuevo al lado, pero eso significa que ahora cuando viene h de w, que es igual a h de x más 2, tengo una colisión. Y poner al lado, ok, se alarga el problema. Y si tengo un otro bloque de colisión, a un momento yo voy a tener una colisión porque, no sé, h de v llega a donde hay y, yo voy a tener que buscar al lado algo no ocupado, y finalmente yo voy a tener un grande bloque que es asociado. Eso es el hash
no me acuerdo cómo se dice en español, pero open hash. Y la cosa es que no se va a usar como eso. Ponerlo al lado es una muy mala idea. Genera bloques y en final uno cuando busca para una valor va a tener que percorrer todo el bloque. Eso no es la buena manera. La buena manera de hacerlo es de tener dos funciones de hash. Quizás yo va a tener h1 de x igual a h2 de y y los dos llegan al mismo lugar y x lo puse acá. Pero cuando quiero insertar y y que tengo una colisión, yo voy a ponerlo en un otro lugar adentro del mismo arreglo para no mantener la lista enlazada y todo eso de la otra solución. Pero no lo voy a poner al lado, no lo voy a poner en una posición que depende de H1 que podría ser un problema. Disculpe, aquí también un H1. Yo lo voy a agregar a H1 de Y más I veces H2 de Y. Y aquí lo voy a poner. Y la función de hash, la segunda función de hash es una otra proyección. Tengo que asegurarme que H1 de X puede ser igual a H1 de Y. Eso no lo puedo evitar. A veces voy a tener colisión. Pero H2 de X hay una probabilidad infinitésima que es igual a H2 de Y. Y así, si tengo una colisión sobre la posición donde intento insertar al inicio, cuando tengo un H de Z, H1 de Z, una otra colisión, yo voy a saltar, yo voy a resolver la colisión para insertar Z con H1 de Z, que es igual a H1 de Y, que es igual a H1 de X, más I veces H2 de Z. Y I es la cantidad de intento de encontrar dónde ponerlo. Cuando yo tengo una colisión, dos colisión, tres colisión, yo voy a I igual 1, igual 2, igual 3. Pero este H2 de Z, H2 de Y, H2 de Z, definen un otro camino adentro del arreglo para resolver la colisión y eso nos da una solución que funciona bien y sin tener, es un poco más complicado que la lista enlazada, pero hay que ver. Ahorramos un factor 2 de espacio, porque cuando hay una lista enlazada hay que manejar los punteros hasta las nuevas cédulas y todo eso. Pablo, a tu ojo siento que te perdí un poco, o adivino que te perdí un poco. Te debo hacer una pregunta y así me doy el tiempo de beber algo para no perder mi voz. No, la verdad es que igual entiendo. Estaba como en ¿Bien? paralelo, quizás revisando el apunte, entonces por eso Sí, no. está bien. Luis, ¿tiene alguna pregunta? Como no te veo en la cámara, no te pregunto, pero no te quiero ignorar tampoco. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Vamos a verificar mis apuntes para ver cómo se llama en español. Es con doble hashing, lo llamé. Ok, bueno, eso. Pueden ver por qué lo llamó con doble hashing. Y bueno, vamos a hablar de la función de hash y después hacer el wrap-up. Pero ve que no hay 1000 maneras de resolver eso. Si yo uso hashing, que la función de hash todo que es projection, se ve como hashing, porque básicamente, para hacer un buen resumen, es como si yo tengo su root, para tomar un ejemplo, y tengo que tomar algo que va a depender de cada dígito de su root, pero para dar una valor mucho más pequeña. Típicamente hay función matemática para hacerlo, pero la manera para acordarse del nombre de hashing, cada dígito va a tomar un bit de eso. Yo estoy cortando el índice original en pedacito, como si yo esté haciendo hashi parmentier, cortando la carne o la verdura en pedacito pequeño. Y tomo un pedacito acá, un pedacito acá, un pedacito acá, un pedacito acá. Los combino y tengo un número más pequeño, pero que depende de todo. Para que disminuir la posición de la posibilidad que hay dos valores cercanos que van a llegar muy cercano adentro de la tabla en final.
So, si yo quiero usar la función de hash, yo voy a ir más rápido. La función de hash, si se calcula en tiempo constante, de nuevo, so lo voy a anotar acá, es tiempo orden de 1 constante de búsqueda. Si hay poca colisión. Pueden adivinar, ¿qué pasa si hay mucha colisión? En la lista enlazada no lo pregunté porque era obvio. ¿Qué pasa en la tabla de hash con encadenamiento? ¿Qué pasa si hay mucha colisión? Tiempo pasa a ser lineal. Porque todo va a ser la misma lista enlazada y ese es el tiempo de la lista enlazada. ¿Es claro para todos? Que Sí. se buscaría secuencialmente, ¿o no? Sí. ¿Qué pasaría aquí si hay mucha colisión? So, la probabilidad, vamos a ver que es infinitesimal, pero si hay colisión NH1 y NH2, yo va a tener lo que yo tenía en el primer dibujo, yo va a tener que buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. De nuevo va a ser una lista enlazada o una lista lineal, desordenada, y yo voy a tener que buscar en todo. Pero eso no va a pasar porque, por lo que lo voy a mostrar. Tengo que utilizar la buena anotación, 4. So, una buena función de hash, no existe una buena función de hash. Existe buenas funciones de hash. Y para un conjunto de datos en el diccionario, por ejemplo, puede ser que hay una función de hash que no genera colisión, pero en general, cuando tenemos una estructura dinámica, no sabemos cuáles valores vamos a tener. Sabemos el universo, los roots, pero cuando va a iniciar mi curso, no sé cuáles son los roots de los alumnos que van a venir a mi curso. Yo sé solamente el rango. So, una manera de hacer función de hash que se dice universal es de parametrizarlo por dos enteros AB y con un número primo. So, el número primo lo voy a explicar un poco más si tengo el tiempo al final. Pero lo que me interesa es que se acordan de eso. Eso se ve de nuevo en CC4102 en mucho más detalles, pero no tiene sentido de aprender la tabla de hash sin ver al mínimo eso. Yo voy a elegir A y B al azar, con alguna propiedad. B y A tiene que ser más pequeño que P, más algo, más sí. Pero lo que me interesa es que yo voy a insertar en mi tabla de hash y si me doy cuenta que la función que tiré al azar, con A y B al azar, está mal, puede pasar, matemáticamente se demuestra. Yo voy a tirar dos nuevos valores de A y B al azar y reinsertar todo con esta nueva función de hash. Y lo que importa es que la probabilidad de que esta nueva función de hash al azar sea mala y genera varias colisiones es muy pequeña. Es muy, 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 muy mala suerte. Y con esta fórmula se demostró, y no es tan difícil, en CC4102 lo hacemos en una media hora, se puede demostrar que la probabilidad es muy, muy baja de tener una mala función de hash varias veces. Y el hecho de reinsertar todo es costoso, pero dado que el costo de insertar un elemento es 1, si en promedio tengo al máximo que seleccionar dos funciones de hash, quizás los elementos a veces los voy a insertar 2 veces, pero 2 veces todavía es constante. Todavía no es log de log n o log de n o peor lineal. So, todavía eso genera buena función de hash. Bueno, yo tomé un raccourci, hay un poco más en las apuntes, pero se entiende. So, A y B al azar. Eso significa que con grande probabilidad, después de una cantidad finita de función de hash elegida al azar, vamos a tener una buena función de hash para nuestro conjunto. No lo decidimos separadamente, independientemente. Es que no los datos llegan al azar y la función de hash al azar. Es que yo voy a elegir función de hash hasta que encuentro una buena para estos datos y eso me conviene. ¿Claro o no? ¿Más o menos?
Ujú. Ok, Creo Pablo que se sí. dice, yo voy a tener que leer las apuntes. Sí, pero eso, ojalá el hecho que le explico como eso, cuando va a ver las apuntes, va a ser más agradable a leer. Yo me salto la estructura de árbol porque de otra manera no era en el programa de CC 3001, era solamente para que no se queden fijados en la tabla de hash. Lo que me interesa y lo voy a hacer aquí directamente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la solución basada en valores en términos de velocidad, resiliencia? Yo voy a explicar lo que es resiliencia. ¿Y cuál ustedes piensan que es la mejor solución? Normalmente tiene dos elementos para iniciar de responder a eso o hacer errores en público y aprender de sus errores. So, en términos de velocidad, ¿es una ventaja o una desventaja la tabla de hash? Ventaja. ¿Somos de acuerdo o no? H es grande 1 para buscar, para insertar. ¿Y qué pasa para sacar valores, para borrar valores? Mm, So, Es lo mismo que para búsqueda, pero más uno. sí, con encadenamiento, sí. Para la tabla de hash con doble hashing, no. Imagínate si hay 3 o 4 para la colisión. Si yo borro un elemento, el espacio queda vacío, libre. Sería exactamente donde yo paraba la búsqueda. So, lo que se hace con doble hashing y con otra tabla de hash similar es que si yo quiero borrar el Y, yo voy a poner un símbolo que significa borrado. Yo puedo reinsertar encima, pero cuando busco, tengo que decir, aquí había algo y quizás había algo cuando yo inserté y quizás tengo que ir a la próxima colisión. So, en borrar es un problema. So, en eso yo hablo de resiliencia. Borrar es un problema. So, no es un problema insurmontable, pero la tabla de hash ya es un poco más práctico cuando no hay que borrar. En los casos donde vamos a insertar muchos datos y borrar solamente de vez en cuando, y vamos a marcar borrado los elementos y de vez en cuando limpiamos y reinsertamos todo y a este momento se puede borrar los símbolos borrado y cosas como eso. Pero, ok, Pablo tiene razón. La velocidad sí es una ventaja, pero normalmente lo dio los elementos para que tiene un warning. ¿Por qué nos enseñan los árbol AVL y árbol 2.3 si la tabla de hash es tan rápida? El tiempo pasó, así que... En promedio, para datos aleatorizados, bien distribuidos y todo eso, está bien. Con acceso a función de hash aleatorizada sobre datos que no son tan aleatorizados, está bien. Pero todo eso es en promedio. So, si ustedes manejan un sitio web, es perfecto. El sitio web llegan cosas y de otra manera a veces los paquetes se pierden. Si la probabilidad que su función de hash falla está inferior a la probabilidad que los paquetes que le llegan del otro lado del planeta se pierden, no hay problema. Más veces va a ser la red que falla que su sitio web. Si manejan una nave espacial, un aeropuerto o algo donde en el peor caso la bomba nuclear explota y destruye el mundo, no sé, estoy exagerando un poco, pero quizás el peor caso es más importante que el caso promedio. So, hay casos donde el peor caso sí es importante. Y en este caso no habría que usar la tabla de hash, porque aunque he dicho de manera repetida, eso pasa con muy poca probabilidad. Ok, pero hay costos que son suficientemente grandes para que, aunque la probabilidad sea pequeña, si uno multiplica los dos, el costo en promedio todavía es grande. So, ese es el problema. Que la tabla de hash son muy bien y todas las cosas que usan la función en promedio o sobre los valores que se pasa, pero eso es muy riesgoso porque en situación adversa no puede asumir que los valores son aleatorizados, o en promedio sobre un generador de números aleatorios, pero eso también es un problema difícil. En general se usa aproximación de la aleatoriedad y todo eso. Y
entonces, yo soy 2 minutos afuera del tiempo, pero la mejor solución, La clásica respuesta. sí, pero Depende. Mira, mi objetivo de aprendizaje no es que sepan programar AVL, árbol 2.3 o tabla de hash. Deberían entender cómo funciona, pero existe librería donde ya está implementado. Uno de los objetivos de aprendizaje más importantes para mí es que ustedes sepan comparar varias soluciones y elegir la mejor por tal aplicación. Y la primera parte de eso es de entender que no hay una solución que es mejor que todas para toda la solución. Eso depende de la aplicación. Y discúlpame si me repito, pero quiero que se acuerden de eso. Eso. Ok. ¿Con eso estamos bien? ¿Algunas preguntas? Mm, Tengo que revisar el apunte para como absorber Sí, todo, pero está bien. es Sí. normal, ¿eh? Yo no planificaba eso, se enseña en más sesión en general. Y obvio que en una hora no se puede hacer un resumen de 20 años de investigación sobre este tema y todavía hay mucha investigación sobre eso. So, para plantearlo sin describirlo demasiado, pero de la misma manera que aquí hemos definido la tabla de hash para buscar, uno puede, de la misma manera que definí el algoritmo de búsqueda mixta, que un poco separa los dos. Y hay gente que han imaginado un árbol de búsqueda donde tengo muchos hijos, es ordenado, pero yo voy a usar algo por interpolación adentro del nodo para buscar dónde yo voy a ir. So, hay una función de hash y la aplico adentro de cada nodo para buscar a cuál hijo yo voy a ir. So, hay solución más complicada que la tabla de hash que los presenté, pero se usan principalmente por el manejo de la memoria externa. Y tienen buenos resultados por eso. La tabla de hash tal que presenté, con cadenas y con doble hashing, las dos se usan en práctica por aplicación real. Somos muy cerca de la aplicación real con eso. Falta lo que mencioné un poco acá, que aquí yo pongo solamente los valores. ¿Dónde? Muy rápidamente me enfoqué solamente a los valores. Usted tiene que mantener la conciencia que los valores en sí misma muchas pocas veces son lo que nos interesa. Los que nos interesa los valores asociados a las llaves. En la tabla de hash y todo eso, yo me enfoqué en eso, pero siempre hay un puntero a los dónde son las informaciones reales una vez que encontré la llave y todo eso. Pero era complicado por el bitmap, pero se puede resolver. Para la tabla de hash es tan simple que de tener un puntero adentro de cada célula de la lista enlazada que va a donde son los datos. Igual para la tabla de hash con doble hashing, cada vez que tengo un número que es la llave que tengo también un puntero que apunta donde son los datos. No es tan complicado de implementar. ¿Ok? Eso es. Yo voy a parar la grabación si no tiene pregunta. Y yo voy a ponerla después en YouTube y después en